días, queridos hermanos de la ciudad de Machala, a todos los que se encuentran conectados espiritualmente en un solo cuerpo, que es el Espíritu del Señor. Bienvenidos a este humilde hogar, a esta humilde casa, para compartir la palabra del Señor. No sin antes primero alabarle al Señor para que el Espíritu de nosotros, el corazón, esté abierto y predispuesto a la enseñanza del día de hoy. Vamos a cantarle al Señor. Bueno, queridos hermanos, con el Espíritu de Dios que se encuentra aquí, pues vamos a iniciar el ciclo de enseñanzas acerca de las parábolas del Nuevo Testamento. En esta ocasión vamos a ver la parábola de la levadura. Esta se encuentra en Mateo 13:33 y en Lucas 13 del 20 al 21. Pero antes de entrar en detalle sobre la parábola de la levadura, primero vamos a recordar un poco las dos anteriores. Y a cuáles son a las personas que el Señor Jesucristo les enseñaba, o cuál era el mensaje que le transmitía a estas personas. Bueno, en la época de cuando Jesús predicaba la palabra, Él se encontraba en Jerusalén, ¿cierto? Ok. Pero vemos qué personajes estaban en ese tiempo cuando el Señor Jesucristo predicaba, ¿no? Ok, dentro de estas personas encontramos a los fariseos, los saduceos, los escribas, los herodianos, el pueblo y los discípulos del Señor. Los fariseos, dicen unos autores, que eran defensores del estilo de vida de los judíos contra todas las influencias exteriores. Ellos eran legalistas, estrictos, que creían en el Antiguo Testamento y eran nacionalistas en la política. Entonces, ¿qué tiene que ver la política con la ley del Señor? ¿Cierto? Entonces estas personas, los fariseos, pues, eran a rajatabla. Todo lo que decía la ley tenía que cumplirla, pero ellos mismos ni siquiera la cumplían. Los saduceos se componían de los ricos y de los que propendían a lo social, quienes querían desprenderse de toda la tradición. Ellos rechazaron lo sobrenatural y resistieron a los fariseos, los cuales sí aceptaban lo sobrenatural. ¿Qué quiere decir con sobrenatural? Que ellos no creían en la resurrección. Teníamos también otro grupo, los escribas. Ellos fueron un grupo de expositores profesionales de la ley de los días de Esdras. Si recordamos, Esdras estuvo en el cautiverio y él regresó a Jerusalén a edificar juntamente con Nehemías. Se preocupaban más por la letra de la ley que por el espíritu de la ley. También encontramos los herodianos. Fueron un partido en los días de Jesús, los cuales surgieron como oportunistas políticos. Ellos buscaban mantener a los Herodes en el trono. También se encontraba el pueblo, los que no pertenecían a ninguno de estos grupos y esperaban la venida del Mesías, el Señor Jesucristo. Y también se encontraban los discípulos del Señor. A esto les instruía el significado de las parábolas. ¿No les parece, hermanos, que con este grupo de personas que hemos detallado se parece a la época actual? ¿No es cierto? ¿Verdad? No ha cambiado nada desde los tiempos antiguos, cuando estaba el Señor predicando aquí en la tierra, con los momentos actuales que estamos viviendo en la actualidad. Perdón. Recordando la parábola del trigo y la cizaña, en este caso yo le digo, o lo mencionamos como la siembra. Mateo hace mención que el Señor compara el reino de Dios, ¿no? El reino de los cielos, con un hombre, Jesús, que sembró buena semilla, el Evangelio, en su campo, el mundo. Dentro de él existen personas que reciben el mensaje, lo guardan y lo llevan en su corazón. En el mismo campo señala que también existe la semilla mala, personas que no creen en el Evangelio, que viven a su manera dentro del pecado y que a su debido tiempo y momento, el fin del siglo, el Hijo del Hombre, Jesús, enviará a sus ángeles a separar
lo malo a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad para echarlos al fuego del infierno. Y dejar lo bueno, los justos, los cuales resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Así dice el Señor. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿No? Como vemos, hermanos, en la imagen tenemos el trigo y la cizaña. Se ve que son parecidos, ¿no? Son parecidos. Y que al crecer este trigo, conjuntamente con la cizaña, el Señor dice, no lo destruyas. ¿Por qué? Porque son parecidos. ¿Y qué pasaría si el Señor viene con todos sus ejércitos y barriera con todo la tierra? Entonces se llevaría a justos y a pecadores. Por eso es que el Señor dice, dejad crecer el trigo hasta cuando venga el fin del siglo y envíe sus ángeles y puedan eliminar la cizaña. Continuando con el recorderis de las parábolas, vamos a entrar a la parábola de la semilla de mostaza, que es el crecimiento del creyente. En la parábola de la semilla de la mostaza, Lucas y Mateo mencionan, el Señor compara el reino de Dios, es semejante al grano de mostaza que un hombre sembró en su campo, el huerto, el evangelio, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Si nos damos cuenta, miren, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace un árbol fuerte. Es decir, sembrado el evangelio en buena tierra, en los que aceptan a Cristo Jesús en su corazón, depende de cada persona irla cuidando, alimentando e ir abonando con fe la semilla. Una fe fuerte como la que tuvo David al enfrentarse con Goliat. Si nos remitimos en 1 Samuel 17, 26, el 37 y el 45, lo vamos a ver. Pero recordemos, hermanos, cómo David entró al combate con Goliat. En 1 Samuel 17, 26 tenemos. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? ¿Por qué? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque, a los escuadrones del Dios viviente? Si recordamos, en plena batalla Goliat entraba en escena y los provocaba a los israelitas, pero no había nadie quien se enfrente con él. Entonces el pequeño David, fuerte en su corazón, el Señor estaba con él, tenía fe de poder combatir a este filisteo. En el 37 nos dice, añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Miren qué tremenda enseñanza, hermanos, cómo el Señor David, el rey David, tenía fe, ¿no?, de ir a combatir a este filisteo. Y en el 45 nos dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Hermanos, tenemos que tener la fe como la tuvo el rey David en sus inicios, acompañado del Espíritu del Señor. O como la fe que tuvo Pedro con el Señor Jesucristo al decirle que Él es el Mesías. Esto lo encontramos en Mateo 16, 18. Vayamos, hermanos, al Evangelio de Mateo 16, 18. Mateo 16, pero lo voy a leer desde el 13. Viniendo a Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos
Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? O sea, el Señor Jesucristo le preguntaba a sus discípulos quién era él, o sea, qué pensaban él de quién era verdaderamente. Respondiendo Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, o sea, la fe, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vemos bien claro, hermanos, que la roca es la fe que tenía Pedro al decir que Jesucristo es el Mesías. ¿Y por qué hay que tener fe, hermano? Para que con el tiempo se vuelva fuerte como un árbol y ser verdaderos hijos de Dios como el árbol de mostaza, ¿no? Muy bien, hermanos. Entrando ya en detalle de lo que es el estudio de la parábola de la levadura, que yo le pongo como el cambio, este se encuentra en Mateo 13:33 y en Lucas 13 del 20 al 21. Pero tomaré como referencia el Evangelio de Lucas. Lucas 13, 20, 21. Dice el Señor Jesucristo. Y volvió a decir a los que le seguían, recordemos también que le seguían mujeres. ¿A qué compararé el reino de Dios? Él dice, responde, es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Pero ¿por qué el Señor toma de referencia a la levadura? ¿Qué es y para qué sirve? La levadura es una sustancia usada y que se usa para fermentar y levantar la masa. Es decir, realiza un cambio a la estructura química de la masa. Pero hay que diferenciar entre lo bueno y lo malo de este concepto, pues en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, el significado de levadura es para mal. Pero si vemos la secuencia de la parábola del Señor Jesucristo, Él insta en la siembra, la parábola de la semilla y la cizaña. Con la siembra viene el crecimiento, la parábola de la semilla de mostaza, y ahora nos presenta el cambio, la parábola de la levadura. ¿No es cierto? Pero yo no quiero entrar en detalle de qué es el concepto de lo malo, de lo que dice el Antiguo Testamento, sino vamos a ver cuál es el cambio, qué es lo que hace la levadura a la masa, el cambio que tiene que haber en esta sustancia a la masa. Para ese tiempo el Señor Jesús le predicaba a su gente, a su pueblo, para que entiendan y comprendan cuál era el significado del Evangelio. Pero sus costumbres y forma de vida, conjuntamente con el mal, tenían cegados sus ojos. Bueno, según muchos autores, que cuando yo investigué de la palabra de la levadura, pues el concepto es el mismo, pero hay que tomar en cuenta que en esos tiempos los fariseos y los escribas eran los que enseñaban, y los saduceos también, ellos enseñaban la ley, ¿no? Entonces le enseñaban mal, ¿no? Por eso que el Señor Jesucristo, ya vamos a ver el tema, y decía, tengan cuidado con la levadura de los fariseos. Pero ¿cuál es ese cambio que hace la levadura a la masa? ¿Qué es lo que predicaba Jesús? El Evangelio, ¿no es cierto, hermanos? Las buenas nuevas. Si nos remitimos a Marcos 1, del 14 al 15, está la respuesta. Veamos. 3. Jesús principia su ministerio. Dice el Señor. 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido
y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Eso es lo que predicaba el Señor Jesús. Cuando Él vino y predicaba eso, la gente le decía, ¿cómo? ¿No? Porque seguían sus costumbres. Ellos no querían cambiar de la noche a la mañana lo que el Señor les predicaba. Por eso que Él decía, o ellos decían, que me arrepienta, que cambie. ¿Cómo? Si yo sé la ley. Si la ley dice ojo por ojo, diente por diente. Pero eso no es lo que enseñaba el Señor Jesucristo. Veamos lo que Él decía en Mateo 5:38. Dice la palabra del Señor, el amor hacia los enemigos. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿No es cierto? Eso es lo que predicaba el Señor Jesucristo. Y le venía como piedra en el zapato a los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos creían en la ley y la cumplían a rajatabla, que decía ojo por ojo, diente por diente, lo que decía en Deuteronomio y en Levítico. Y no olvidemos, hermanos, a quién les predicaba el Señor Jesucristo, a quién les mandaba el mensaje a él. Esto lo encontramos en Mateo 23, del 23 al 24 y del 27 al 28. Vamos a ver las escrituras. Esto es lo que le decía a la gente que le escuchaba, a los fariseos, a los escribas. 23, Mateo 23, 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmas la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guía ciego, le decía el Señor, que coláis el mosquito y tragáis el camello. El 27 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Eso era lo que le predicaba el Señor Jesucristo tajantemente, y ellos se quedaban sorprendidos porque les llegaba el mensaje y se quedaban mudos porque le decían la verdad. Mucho cuidado, le decía el Señor Jesucristo a sus discípulos con la levadura, la enseñanza de los fariseos, enseñanza que trae el mundo. Así lo expresa él en el Evangelio de Mateo 16, del 5 al 12. Veamos. La levadura de los fariseos lleva como título. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban, los discípulos, dentro de sí, diciendo, esto dice porque no llevábamos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? Y ni de los 7 panes entre 4,000, ¿y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos?
Entonces los discípulos entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina, de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. Como vemos, hermanos, el Señor le decía a sus discípulos que tengan cuidado con las enseñanzas de aquellos fariseos y saduceos. También nos dice a nosotros en la actualidad que tengamos cuidado con las personas que nos enseñen mal las escrituras. Tenemos que tener mucho cuidado y atentos. Pero ¿cuál es la aplicación para la iglesia? En la actualidad nosotros los que hemos aceptado el Evangelio debemos de cuidar y velar lo que nos ha enseñado el Señor Jesucristo y realizar un cambio en nuestras vidas, una forma de pensar distinto a lo que nos habían enseñado nuestros antepasados y nuestra antigua forma de vida. Pero veamos cómo nosotros tenemos que creer en Jesucristo, porque es por intermedio de Él que vamos a llegar a nuestro Padre. Si nos remitimos al Evangelio de Juan 14:6, Él nos indica, es por intermedio del Señor Jesucristo que nosotros podemos llegar al Padre, no por la Virgencita de Chilla, ni la Virgencita de la Churonita, ni del Divino Niño, ni la Virgen de Guadalupe, ni de la Rosa de Guadalupe, nada de eso. Miren lo que dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan 14:6. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le has visto. Miren lo que nos dice el Señor Jesucristo, que es por intermedio de Él que nosotros podemos llegar al Padre. Pero ¿qué nos dice a nosotros el Espíritu, a las iglesias? Dice 1 Tesalonicenses 5, del 22 al 23. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cierto, hermanos? Entonces tenemos que tener cuidado ahora en la actualidad de no dejarnos enseñar de personas que nos quieran desviar del camino del Señor, las enseñanzas, el Evangelio, su palabra, que es vida y nos da vida en abundancia. Hermanos, queda en consideración la palabra de la levadura. Queda abierto el taller. Si quieren opinar, pues estamos aquí para responder las inquietudes. Muchísimas gracias, hermanos.